alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Buenos días, hermanos. Estamos ofreciendo nuestra celebración de este domingo 14 de febrero en acción de gracias por la OFS, por el matrimonio Ortega Jiménez, familia de Luna Martínez, Tolama Muñoz, Macuitl Montes, Flores Osorio, Ávila Nieto, Miguel Vega, familia Covarrubias Vega, Tecanhuehue Calderón, Valentina Esperanza Ávila y Daniela Cordero García. Pedimos por la salud de Martín Macuitl, Martín Ahumada y Rosy Figueroa, por el eterno descanso de José Armenta, Fabiola Maxil, Valentín Pérez, Herminio Pérez, Silvestre Pérez, María de la Luz, María de Jesús, Joaquín Pérez, Bernardo Gómez, Eduardo Torres, Eva Ruiz, Janet del Rayo Aguilar, Eulalia Carrillo, Juvencio Cuautle, Mauricio Tepayo, Margarito Arenas, Pedro Coahuizo, Ángel García, Cristina Carmen Guerrero, José Ignacio Morales, Juanita Morales, Julio César Chilaca, Jesús Páez, Lilia Mexica, Salustia Teutle, Óscar Mora, María de los Ángeles Torres y Esperanza Romero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención. Está apagado. Lectura del libro del el Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias escamosas. ¿Ya? Lectura del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos, todos y todos los hombres de corazón sincero, canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo con gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos. De pie. Aleluya, 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 aleluya,
un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visto a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las muchas formas en las que podemos profundizar en el mensaje de la Sagrada Escritura, especialmente del Evangelio, es el de colocarnos dentro de la narración como si fuéramos los personajes que participan en dicha narración. En el caso de los evangelios, pues va a estar siempre el protagonista, que siempre va a ser Jesús, y algunas personas que se acercan a interactuar con él. Algunas personas como adversarios, otros como discípulos, pero siempre pues mostrando actitudes, diciendo cosas que tenemos que imitar o de las cuales tenemos que guardar distancia. El día de hoy encontramos una narración en la cual hay dos personajes. El primero de ellos es Jesús, el protagonista, y el segundo de ellos un leproso. Vamos a comenzar poniéndonos en los pies y en la carne del leproso. Era un ser humano despreciado y despreciable en su aspecto. Él tenía que estar aislado por su condición de salud. Era una medida que se tomaba para evitar los contagios. Era una situación fuerte, difícil, pero que era por el bien de la comunidad, por el bien de aquellos que si se contagiaban, pues también iban a correr la misma suerte que él. Recordemos que la lepra pues no tenía cura hasta hace relativamente poco tiempo. Durante muchos siglos la lepra fue una enfermedad que pues no tenía ningún tipo de solución, no tenía ningún tipo de salida. Entonces la única forma era el aislamiento. Y sabemos lo difícil, lo complicado que es esto, ahora que estamos viviendo precisamente a causa de una pandemia también nosotros aislados, y que tenemos que aislarnos a veces cuando estamos contagiados, o que tenemos que dejar de ver a seres queridos que se contagiaron. Ante esta situación, nosotros sabemos bien lo que significa el aislamiento y lo que produce, ¿no? La lejanía, el extrañar a otros, el saber que no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. Pero además, aunado a la cuestión física, al sufrimiento físico y emocional, además estaba el sufrimiento espiritual, porque se pensaba que aquel que se enfermaba
era porque el Señor Dios lo estaba castigando, porque estaba recibiendo la consecuencia de sus culpas, de sus pecados. Entonces en su cuerpo empezaba a reflejarse la ira de Dios que castigaba a aquel ser humano que lo había ofendido. Esto lo vemos muy palpable a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero en el caso de Job, cuando lo ven sus amigos enfermo, no le dicen, pues es que seguramente hay un virus o un germen o algo, te contagiaste. No, eso no lo ven así. Por supuesto, ellos no tenían la noción de la vida microscópica, ¿no? La vida de estos virus y bacterias y todos estos ecosistemas microscópicos que existen. Ellos pues lo atribuían todo a un castigo de Dios. Entonces le decían, es que si estás sufriendo esta enfermedad es porque Dios te castigó. Entonces el leproso no solamente estaba sufriendo en su cuerpo, no solamente estaba sufriendo el aislamiento, sino que además estaba sufriendo el hecho de saberse que estaba siendo castigado por algo malo que había hecho. Estaba recibiendo, en conclusión, el rechazo de Dios. Dios le estaba diciendo, yo no quiero saber nada de ti y te vas a ir allá despreciado. Por eso es que la actitud de este leproso al acercarse a Jesús, pues es una actitud de sumisión, ¿no? Entendemos además de humildad porque reconocía quién era, pero una actitud de una persona que se sentía completamente derrotada, que se sentía completamente triste. Es la actitud de una persona que sabe que se ha fallado, que le ha fallado a Dios y que no merece absolutamente nada de absolutamente nadie. ¿Cuánta gente habrá en estas mismas circunstancias? A lo mejor no enfermas en su cuerpo, pero a lo mejor enfermas en su alma, en su corazón, que piensan que por lo que hicieron, que por lo que vivieron, que por lo que dijeron, que por alguna situación, pues no merecen nada de nadie. Y a lo mejor son situaciones conscientes, son cosas en las cuales yo reconozco que me he equivocado, porque algunas de estas personas podemos ser nosotros mismos, que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos hecho mal y que por eso no merecemos absolutamente recibir nada de nadie, que no merecemos la felicidad, que no merecemos la alegría, porque hemos lastimado, porque hemos hecho daño, porque hemos hecho lo que no debíamos de hacer. El famosísimo sentimiento de culpa, que aparentemente tiene una máscara de bondad o de algo agradable a Dios, porque pensamos que a Dios le gusta que reconozcamos que hemos fallado, pero hay que saber distinguir entre el arrepentimiento, que es el justo dolor por mis pecados, por mis faltas, el reconocer que he fallado, que me he equivocado, y el sentimiento de culpa, es de sentir que he echado a perder mi vida y que ya no voy a poder salir adelante y que lo que he hecho no tiene perdón ni siquiera de Dios. En el fondo es desconfiar de la misericordia de Dios, en el fondo es no conocer que el Señor Dios nos perdona absolutamente todo, es no confiar en ese amor que lo llevó hasta la cruz, hasta derramar su sangre por nosotros. Y en ese momento, al no reconocer esa bondad, ese amor, esa misericordia, pues entonces nos abandonamos a la culpa. No merezco absolutamente nada. ¿Y qué pasa cuando aquel que tiene ese sentimiento de culpa es, por ejemplo, un papá, una mamá, alguien que tiene que llevar la educación de sus hijos? Pues entonces no se siente con autoridad de guiarlos, no se siente con autoridad de corregirlos, no se siente con la fuerza de darles buen ejemplo. Entonces el sentimiento de culpa va apagando ese papel que tiene como guía, como cabeza de familia, como guía de una alma, de un corazón en crecimiento. ¿Qué es lo que ocurre con una persona que se siente así en su relación con los demás? Pues que en realidad nunca tiene relaciones constructivas, muchas de ellas pueden ser relaciones enfermizas, se aferra a relaciones de dependencia, a relaciones destructivas, situaciones que van dañando poco a poco su corazón y su vida. Muchas veces sentimos esto no a causa de cosas que hayamos hecho, sino de cosas que nos hicieron.
Y nos victimizamos ante esta situación, ¿no? Decimos, es que cuando era niño me hicieron esto, me agredieron de tal forma, situaciones muy graves, por supuesto, muy dolorosas, pero que al final de cuentas nos dejan sumidos en la posición de víctima. Sentimos que se nos ofendió gravemente y que por eso no podemos levantarnos, que ya ahí nos quedamos en esa situación. Se me hirió, se me lastimó y por lo tanto siempre voy a ser una víctima eternamente, ¿no? Y voy a sentirme triste, voy a sentirme rencoroso porque soy una víctima permanente. Y muchas veces al vernos así, pues entonces no buscamos superar ese trauma o esa situación difícil, no buscamos superar esas vivencias dolorosas porque sentimos que pues ya me echaron a perder, ya se acabó mi vida, ya no hay forma de que yo salga adelante ante esta situación. Y muchas veces nosotros asumimos esta situación con los hijos o con los seres cercanos, decimos, ay, pobre, sufrió esto, vivió esto, ¿no? Y empezamos a compadecerlos y empezamos a tener lástima de ellos y empezamos a también en nuestra mente mirarlos como víctimas. Y muchos papás por eso sobreprotegen a sus hijos, no los ayudan a crecer, como se dan cuenta que han sufrido mucho, a veces acá por culpa de ellos, pues entonces no permiten que superen esas situaciones y los dejan ahí, ellos sintiéndose culpables y haciéndoles sentir a ellos que por ese dolor que les causaron, por ese daño que les hicieron, merecen todo y no tienen que sufrir nunca más. Esa es una situación que por supuesto no ayuda absolutamente nada. Como nos damos cuenta, el sentirnos en esta situación de víctimas, el sentirnos heridos, el sentir que hemos hecho muy malo, algo por lo cual hemos echado a perder nuestra vida, por lo que nos echaron a perder nuestra vida, estas situaciones son muy destructivas y nos hacen mucho daño. Fíjense cómo entonces el leproso, aún dentro de su dolor que sentía y todas estas cosas que según había en su cabeza y en su corazón, tenía la confianza que muchas veces nosotros no tenemos, que el Señor Jesús nos puede curar, que el Señor Jesús nos puede arrancar desde el fondo de nuestro corazón estas heridas y empezar a sanarlas, tanto las que nos hicieron como las que nosotros mismos nos provocamos. El Señor Dios, si quiere, como le dijo el leproso a Jesús, si quiere verdaderamente puede curarnos. Entonces ya quitémonos estos sentimientos de culpa que nos hacen tanto sufrir. Está bien arrepentirnos, está bien pedir perdón, pero no vivir angustiados y opacados por el dolor de haber hecho algo malo. Lo hiciste, ya no puedes revertir el pasado, ya no puedes cambiar el pasado, lo que sí puedes es cambiar el futuro, lo que sí puedes es recobrar tu vida y dejar ahí ese pasado doloroso, ponerlo en las manos de la misericordia de Dios y disponerte a salir adelante, a luchar por un futuro nuevo. El pasado ya pasó, pero el futuro está en construcción y tienes que empezar a poner ya manos a la obra. Es el momento de decirle al Señor Jesús, aquí estoy, estas son mis lepras, estos son mis dolores, mis enfermedades, si tú quieres, puedes curarlo. ¿Y saben qué? La buena noticia es que sí, Jesús sí quiere curarlo. Y ahora nos vamos al personaje Jesús, vamos al protagonista de la historia. Y es aquel que no se asquea de la realidad del leproso, que no se asquea de cómo se ve por fuera ni cómo está por dentro. Así es Dios con nosotros, no se asquea de nuestra realidad, no se aleja, no dice, ay, este fue el que hizo esto, ay, este fue el que le hicieron esto, no quiero ni verlo. No, va y se acerca. Seguramente ha de haber sido un golpe muy fuerte para los que estaban alrededor de él el ver cómo se acercaba el leproso, o a lo mejor fue el mismo Jesús el que se acercó. Haya sido lo que haya sido, lo que sí es que para Jesús no hay problema de la cercanía entre aquel que ha fallado, aquel que está mal interiormente
y Él. El Señor Dios siempre está dispuesto a acercarse. ¿Y cuál es su manera de actuar? La misericordia, lo sana, le da la salud que necesita su corazón, y no solamente le da la salud que necesita su cuerpo, sino que lo reintegra a la comunidad. Gracias a esa salud que le dio en su cuerpo y en su corazón, Él puede volver a su vida cotidiana, a su vida normal. Él puede seguir luchando por ser agradable a Dios. Él puede seguir luchando por su felicidad, por su plenitud, y vivir una vida como el Señor Dios quiere. ¿Qué podemos aprender de la actitud de Jesús? Así como la del leproso, el acercarnos al Señor Dios para que nos sane todas las heridas que nos hicieron o que nos causamos nosotros, pues la actitud de Jesús es también no asquearnos de nuestro propio pecado ni del pecado de los otros. Reconocer que a lo mejor ya no existen leprosos como los con los que se enfrentó Jesús, como los que se encontraba San Francisco de Asís en su tiempo, pero que hay mucha gente despreciada, hay mucha gente que se siente sola, hay mucha gente que está marginada, y que de plano en el momento que nosotros la vemos también nos cuesta trabajo acercarnos a ella, porque son gente que tienen mal carácter, porque son gente que tienen mala fama, porque son gente que de alguna forma no son agradables a nuestra vista o a nuestra manera. Por los pobres, aquellas personas que están en las calles, todas estas personas pues generan en nosotros rechazo. San Francisco luchó contra ese rechazo inicial, y eso lo ayudó a descubrir en aquellas personas que sufrían el rostro de aquel a quien amaba, el rostro de Cristo sufriente. A lo mejor es también lo que nos pasa o lo que nos hace falta a nosotros, el enfrentarnos a nuestras impresiones iniciales, el enfrentarnos a nuestros ascos, a nuestros miedos, romper esas barreras para acercarnos a aquellas personas que generan en nosotros rechazo, para descubrir a lo mejor a una persona que sufre, a un ser humano que está padeciendo alguna situación, alguna necesidad, el rostro de Cristo sufriente, a quien yo puedo consolar, a quien yo puedo ayudar en su necesidad. Pues hermanos, el Señor Dios nos enseña primero la actitud de aquel que se siente enfermo en su corazón y en su vida. No dudemos y no despreciemos la misericordia de Dios. Y segundo, no perdamos tampoco la cercanía con aquellas personas que en un primer momento puedan ser despreciables para nosotros. No nos hemos dado cuenta que a lo mejor en aquel ser humano ante el cual sentimos aversión, ante el cual sentimos rechazo, hay una oportunidad para mostrar la misericordia de Dios, hay una excelente oportunidad para descubrir a ese Dios cercano, a ese Dios que nos ama, pero que está también en la persona del que sufre, y seguramente cuando nos acerquemos a Él tendremos esa experiencia de ese Dios vivo que está ahí junto con nosotros. Vamos a hacer profesión de nuestra fe rezando juntos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dispongamos, hermanos, nuestro corazón y dirijamos nuestras oraciones a Dios, nuestra suma verdad, para que derrame su misericordia a su Iglesia y por el bien de la humanidad redimida por Cristo, oremos diciendo: Padre nuestro, escúchanos. Padre nuestro, escúchanos. Por la Iglesia, que sea un hogar de misericordia para todos los que viven atribulados y en situaciones difíciles. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por las personas y los países que sufren la tragedia del hambre, que los que gobiernan el mundo hagan lo necesario para acabar con esta injusticia y que todas las personas de buena voluntad colaboremos con nuestra ayuda. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por quienes sufren de la trata de personas y por quienes las promueven, que todos contribuyamos para acabar con este grave crimen. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por todos nosotros que en el tiempo de Cuaresma, que estamos a punto de iniciar, escuchemos de corazón la llamada que nos hace a la conversión y a la renovación de nuestra vida cristiana. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Pidamos al Señor, en acción de gracias por la Orden Franciscana Seglar, el matrimonio Ortega Jiménez, familia de Luna Martínez, Tolama Muñoz, Macuitl Montes, Flores Osorio, Ávila Nieto, Miguel Vega, familia Covarrubias Vega, Tecanhuehue Calderón, Valentina Esperanza Ávila y Daniela Cordero García. Pidamos también por la salud de Martín Macuitl, Martina Ahumada y Rosy Figueroa, por el eterno descanso de José Armenta, Fabiola Maxil, Valentín Pérez, Herminio Pérez, Silvestre Pérez, María de la Luz, María de Jesús, Joaquín Pérez, Bernardo Gómez, Eduardo Torres, Eva Ruiz, Janet del Rayo Aguilar, Eulalia Carrillo, Juvencio Cuautle, Mauricia Tepayo, Margarito Arenas, Pedro Coahuizo, Ángel García, Cristina Carmen Guerrero, José Ignacio Morales, Juanita Morales, Julio César Chilaca, Jesús Páez, Lilia Mexica, Salustia Teutle, Óscar Mora, María de los Ángeles Torres, Esperanza Romero. Roguemos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Pidamos al Señor Dios por todos los que están sufriendo a causa de esta pandemia, por los que están padeciendo en su cuerpo la enfermedad, por los que han perdido un familiar, un ser querido, por los que han fallecido, por aquellas personas que están sufriendo económicamente también a causa de esta pandemia, por todas estas necesidades, por las que tenemos cada uno de nosotros y las que han estado ustedes expresando ya en los comentarios de esta transmisión. Oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Escucha, Dios lleno de inagotable bondad, amor y misericordia, estas peticiones que hemos traído ante tu altar. Concede lo que te hemos pedido y no dejes de asistirnos, por cuanto te imploramos con fe, a fin de que logremos tu reino y la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vino y paz en oblación, esperan el milagro del Señor. De nuestra ofrenda sobre tu santo altar, era en los campos dulce vid y trigal.
Hagamos oración para que este sacrificio que es mío y es también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Él es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Les agradecemos por todo el apoyo que nos han dado en estos días, por su preocupación por nosotros, por seguirnos apoyando en pues las necesidades que llegan a surgir. Les agradecemos ante todo sus oraciones por nosotros, los frailes del convento, y porque nos tienen presentes en ellas. Le pedimos al Señor Dios por todos ustedes también, y seguimos pues trabajando como nos permita esta situación que estamos viviendo para permanecer unidos en el amor, en la fe, y estar juntos en la oración, seguir llegando a sus hogares a través de las transmisiones.
Les comento que este miércoles vamos a tener el miércoles de ceniza, con el cual da inicio el tiempo de la Cuaresma. Para ello, siguiendo las indicaciones que nos dio nuestro señor obispo, don Víctor, vamos a imponer la ceniza en el atrio. Aprovechando que tenemos un atrio bastante amplio, vamos a estar ahí en el atrio, digamos a la entrada del convento, del templo. Vamos a estar ahí imponiendo la ceniza, así como nos lo dijo nuestro señor obispo, en la cabeza, sin decir la fórmula que se dice siempre que se pone. O sea, aquí ya no va a haber contacto como antes en la frente, ni nada de eso. Vamos a estar a partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es un tiempo bastante amplio para evitar aglomeraciones. Es un tiempo también suficiente, más bien es un espacio suficiente el del atrio para que de la misma forma podamos tener una distancia adecuada. Y les recomendamos, o más bien les pedimos, que traigan su cubrebocas como siempre y que pues hagamos lo que hacemos siempre que vamos a un lugar público, ¿no? Tener la sana distancia y el cubrebocas, el gel, todas estas cosas que se nos recomiendan para evitar contagios. Entonces el miércoles de ceniza, además de esta forma presencial que tendremos en el atrio, tendremos también nuestra misa de normal, de miércoles de ceniza a las 6 de la tarde, como todos los miércoles y como todos los días de la semana, para que si no quieren o no juzgan oportuno venir, pues también puedan hacerlo a través de de Facebook, a través de los medios digitales. Les recordamos que sigue abierta nuestra oficina de 10 a 6 de la tarde para que nos sigan apoyando con las despensas y con la compra de cirios de cera de abeja. Oremos. Saciado, Señor. Bueno. Otra vuelta más. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Los mire benignamente y les conceda su paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo, paz y bien. Paz y bien.